La última novena que tocaría no hoy, sino mañana, el 23, digo, la última en casa, ¿verdad? Porque el 24, por supuesto que sí es la última, decidimos que era más en familia, cada familia con la suya y cada persona con su familia. Y la última novena, que es la de mañana, entonces la persona que le correspondía a la novena de hoy, domingo, por alguna razón no pudo hacerla, entonces simplemente corrimos la novena de mañana, la pusimos para hoy y dejamos mañana el día libre en honor al cumpleaños de la pastora. Porque vamos a hacer una francachela y una comilona terrible. Así que me he tomado la libertad entonces de compartir en este día lo que sería la lección de la última novena, es decir, la del 23, para que no vayan a quedar muchos, ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir acerca de un personaje muy, muy, muy singular en la Escritura. Es un personaje que no tenemos muchas referencias acerca de él y que su nombre es Simeón. Díganlo conmigo, Simeón, Simeón. Y digo que es un personaje muy singular porque a través de él nosotros podemos aprender qué fue lo que hizo él o cómo fue la vida de él o cómo fue el carácter de él para que pudiese tener el privilegio de tener a Jesús entre sus brazos. Así que si tuviese que darle un título a este tema, sería algo así: el hombre que tuvo a Dios entre sus brazos. Simeón. Y quiero mostrarles un poquito a Simeón. Y quiero mostrárselo desde tres ángulos diferentes. El primer ángulo diferente o el primer ángulo de Simeón que le quiero mostrar es las credenciales de Simeón. Simeón era un hombre de credenciales, no era cualquier aparecido, no era cualquier lagañe mico, era un hombre con credenciales y les voy a mostrar cuáles fueron sus credenciales. Pero un segundo ángulo que quiero mostrar es que Simeón era un hombre de convicciones profundas, y fueron esas convicciones las que le llevaron precisamente a estar en el lugar correcto para poder cargar a Jesús, tener a Jesús entre sus brazos. Y una tercera visión, un tercer estadio, una tercera perspectiva, es que quiero mostrarles cómo Simeón era un hombre de confianza, era un hombre de fe. No solamente tenía credenciales, no solamente tenía convicciones, sino también tenía confianza. Simeón era un hombre entonces que tenía credenciales, convicciones y confianza en el Señor. Estoy sustentado en el libro de Lucas, en el capítulo número 2. Los que tengan su Biblia en la mano, prendan su iPad, prendan su teléfono y hagan conmigo esta lectura pequeña. Lucas capítulo 2, desde el verso 21 hasta el verso 29. Inclusive más adelante, hasta el 32 podríamos leer. Leo para ustedes en esta versión que dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel.
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Por eso, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Les contextualizo un poco. El primer varón que nacía en el seno de una familia judía tenía que ser llevado al templo 40 días después de su nacimiento para ser presentado al Señor. Levítico dice en el capítulo 12 que cuando una mujer tenía un hijo varón, duraba 7 días, digamos, en su proceso de purificación. Al octavo día el niño era circuncidado y tenía que guardar 33 días para purificarse. Si tenía una niña mujer, duraba el doble para purificarse. Es decir, 40 días después, cumplidos 40 días después del nacimiento, el niño tenía que ser llevado al templo para ser presentado en el templo. En Éxodo, en el capítulo número 3 de Éxodo, está con claridad esa enseñanza para el hijo que habría matriz, en este caso, para el primero. Resulta que Jesús era el primer hijo de María y como fieles guardando la ley, guardianes de la ley, ellos se sujetaron entonces también a ese principio y entonces llevaron al niño Jesús al templo para presentar ofrenda de Dios en ese templo. Los padres eran responsables de la vida del niño. Los padres eran responsables de la vida espiritual del niño. Por eso era tan importante que desde el principio los niños fueran consagrados al Señor. Y creo que este es un ejemplo que en estas Navidades vale la pena resaltar. Y es que los padres tienen que ser responsables de la vida de sus hijos. Y especialmente de sembrar en sus hijos el amor por el Señor y por su palabra. Bueno, resulta que cuando José y María llegaron entonces al templo, y de acuerdo entonces con la ley, como buenos cumplidores de ella, encontraron allí a un personaje llamado Simeón. Y entonces este Simeón, que es un anciano ya venerable, tuvo el atrevimiento no solamente de tomar el niño, de recibir al niño en sus brazos, de abrazar al niño, sino también de profetizar sobre ese niño y sobre la expectativa que él tenía acerca de este niño. Pero más allá de cualquier cosa, Simeón tuvo un privilegio inmenso que ninguno de nosotros ha tenido ni podrá tener. Y fue el privilegio de mecer a Dios entre sus brazos, de tener a Dios en sus brazos. ¿Qué hizo que este personaje Simeón lograra eso? ¿Qué fue lo que hizo? La centralidad entonces del asunto está en este concepto. El hombre que tuvo a Dios entre sus brazos. Ese es el corazón de lo que quiero transmitir hoy. El hombre que tuvo a Dios entre sus brazos. Examinémoslo, miremoslo, analicémoslo. ¿Qué hizo este hombre para lograr tener a Dios entre sus brazos? En este caso, a Jesús. El primer ángulo desde el cual quiero que miremos es desde el ángulo de sus credenciales.
¿Cuáles eran las credenciales de este personaje? ¿Qué era lo que este hombre tenía? ¿Quién era Simeón? Y Lucas en este caso nos ofrece un perfil bien interesante acerca de Simeón, mostrando sus cualidades. Mírenlas conmigo en el verso número 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No creo que Jerusalén hubiese sido un pueblo chiquito. Eran muchas las personas que vivían allí. Eran muchas las tradiciones que había allí. Eran muchas las etnias, las razas que habían allí en Jerusalén. Sin embargo, el texto destaca que allí en Jerusalén había un hombre destacado y lo identifica con nombre propio y dice que ese hombre era Simeón. Tengo que detenerme y preguntarte, ¿acaso en esta Navidad te estás destacando como un cristiano? ¿Acaso en esta Navidad te has mostrado como un cristiano, como un creyente? ¿Acaso tus vecinos, parientes, amigos, familiares pueden decir, ah, ya yo sé dónde acudir cuando tenga una necesidad, porque en esa casa yo supe o asistí a una ceremonia, a una reunión cristiana donde se predicó de Cristo? Pero además de eso, dice en la siguiente frase, este hombre era justo y piadoso. Justo y piadoso. Note que son dos adjetivos que no son muy comunes, especialmente en esta época de sinvergüenzura y corrupción. Justo y piadoso. Es decir, en términos modernos sería algo así como que era un hombre devoto, era un hombre entregado a Dios, era un hombre que a pesar de que seguramente tenía defectos, también tenía virtudes que resaltaban sobre ellas. Y era un hombre buscador del Señor, era un hombre entregado a Dios. Pero además de eso, este hombre esperaba la consolación de Israel. Su esperanza estaba puesta precisamente en la venida del Mesías. De pronto no alcanzamos a entender que también estos personajes del Antiguo Testamento tenían una fe puesta en lo porvenir. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento tenemos una fe puesta en el pasado. Es decir, nosotros nos salvamos y hemos sido redimidos por lo que Él hizo en el pasado. Nuestra fe se fundamenta en lo que Él hizo, está en el pasado. Pero la fe de los del Antiguo Testamento estaba en el futuro, en el Mesías que vendría. Y acondicionaban entonces sus convicciones, sus creencias, sus conductas, los acondicionaban precisamente a eso. Era la esperanza. Este hombre era un hombre de visión, era un hombre de esperanza que esperaba la consolación de Israel. Pero sobre todo, sobre este hombre reposaba el Espíritu Santo de Dios. Esto explica todo. Esto sería suficiente para explicar todo. Es decir, que este era un hombre que practicaba la presencia de Dios en su vida. No era un hombre de domingos, era un hombre que diariamente practicaba la presencia de Dios y el Espíritu de Dios reposaba entonces sobre él. Estas son las credenciales de este personaje. Ahora miremoslo desde otro ángulo. ¿Cuáles son sus convicciones? Porque era un hombre de convicciones profundas. Y para eso sigamos leyendo del 26 al 28. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Wow. Este hombre no dice cuándo se le reveló eso, no dice cuándo se le dijo eso, simplemente le había sido revelado
que no vería la muerte antes que viera al ungido, es decir, al Cristo, es decir, al Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero él se aferró a esa promesa, creyó en esa promesa y desarrolló una convicción profunda de la lealtad de Dios para que esa promesa se cumpliera. De modo tal que fue movido en esa predisposición, fue movido por el Espíritu de Dios para venir al templo. Es decir, que Dios estaba guiando los pasos de este personaje para que él pudiese vislumbrar o conocer o experimentar la promesa que Dios le había dado. Me detengo otra vez para preguntar: ¿estás viviendo por visión, por ilusiones, por promesas? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios te guíe? Porque el Espíritu de Dios fue quien movió a Simeón a ir al templo. Sus pasos fueron guiados por Dios. Él confiaba en el Señor, que Dios era capaz del cumplimiento de su promesa, de la revelación de Dios en la persona de el ungido. Y él vería al ungido antes que nada. Hermanos, nuestros pasos tienen que ser guiados por el Señor. Y si el Señor ha traído promesas a tu vida, el Señor también te moverá para que vengas al lugar correcto, al momento exacto, a la palabra precisa, donde se cumple aquello que Dios te ha dado. Por eso, estando allí, entonces los padres trajeron el niño al templo para hacer conforme al rito de la ley. Y cuando Simeón se da cuenta de eso, de una vez basta ya. En el verso 28 dice: él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Hoy no se podría hacer eso porque los padres no le sueltan su hijo a nadie. ¿Cómo Simeón identificó que ese niño, seguramente entre varios niños que estaban allí presentando igualmente su sacrificio de palomitos al Señor? ¿Cómo él identificó que dentro de esa peladera que había allí, ese era precisamente el ungido? ¿Saben por qué? Porque fue por el Espíritu de Dios que fue movido conforme a una promesa que él mantenía clarita en su mente y en su corazón. Por eso, cuando él toma al niño en sus brazos, bendice al Señor. Bendice al Señor. Y esa bendición que él hace y que José y María están escuchando allí, está en el siguiente ángulo. Pero en todo caso, él reconoció que esa persona era nada más y nada menos que el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y ese era el ungido del Señor. Ese era su redentor. Ese era Cristo el Rey. Por eso más adelante dice: ahora han visto mis ojos tu salvación. ¿Acaso el encuentro con Cristo, acaso el haber encontrado a Jesús en algún lugar del templo de nuestra vida o del camino, nos hace exclamar como Simeón diciendo: ahora han visto mis ojos tu salvación? ¿O todavía seguimos buscando algo etéreo, indefinido, algo que todavía pensamos que llenará nuestra vida, que suplirá nuestras expectativas y que nos hará felices? Y no como Simeón, que toda su vida estuvo orientada al cumplimiento de esa promesa. No moriría, no partiría hasta que conociera acerca de el Mesías. Por eso, cuando lo conoce y lo toma en sus brazos, puede exclamar seguramente con libertad y con lágrimas en los ojos, tal vez: Señor, gracias, gracias, gracias.
El tercer ángulo entonces, a partir del verso 29, Simeón exclama diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. En paz. No es que hubiese sido una vida de tormento, no es que tenía dificultades, es simplemente que ahora estaba experimentando el cumplimiento de la promesa del Señor. El hecho de que reconocía que Dios estaba cumpliendo su promesa y lo proclamó en el templo a grito pelado, era una demostración de confianza, era una demostración de fe, era una demostración de que valió la pena, de que todo lo que él había hecho o esperado hasta ese momento valió la pena. Debo decirles, vale la pena amar al Señor, vale la pena conocer a Jesús, vale la pena que nuestra vida se llene con ese encuentro de certeza, de confianza, de esperanza por conocer al Señor Jesús. Por eso Él proclama diciendo: porque han visto mis ojos tu salvación. Observen conmigo, mis ojos han visto tu salvación. ¿Sabe lo que estaban viendo los ojos de Simeón? Estaba viendo a un niñito, estaba viendo a Jesús. Y sin embargo, dice Simeón que sus ojos están viendo su salvación. La salvación, queridos hermanos, no es una conducta. La salvación no es un código ético. La salvación no se gana a través de unas creencias, unas convicciones. La salvación no se gana asistiendo a la iglesia. La salvación no se gana aprendiendo a orar y hablar como hablan los pentecostales y los evangélicos. La salvación es una persona. Y Simeón la identificó. Y cuando lo miró, dijo: ahora mis ojos han visto tu salvación. La salvación era ese niño. Y eso, hermanos, es Navidad. Navidad no es otra cosa que lo que significó ese niño para la humanidad. Hoy celebramos Navidad y resulta que la Navidad no es otra cosa que Jesús mismo, quien vino a traer precisamente redención. Dos palabras en la Escritura me llaman a mí mucho la atención. Creo que lo mencioné en alguna oportunidad. La primera palabra es encarnación. Dios vino, hermano, a vivir en nosotros. Dios vino a vivir en nuestra casa. Dios vino a morar en nuestro barrio. Dios se hizo hombre, como dice San Juan, y habitó en medio de nosotros. Eso es un misterio que el Antiguo Testamento no conocía. Pero Jesús se encarnó en un hombre como nosotros. Vivió entre nosotros. Nos demostró quién era el Padre. Jesús nos mostró el camino a seguir. Pero además de eso, en el pensamiento paulino en Gálatas y en Efesios dice un segundo concepto que a mí me llama la atención, y es la adopción. Nos hizo aceptos en Él, nos convirtió de criaturas a hijos y nos hizo herederos con Cristo de toda la herencia espiritual del Padre. Hemos sido adoptados como hijos. Y me llama mucho la atención ese concepto, porque está hablando San Pablo, por supuesto, en la cultura greco-romana, pero es que los romanos, en el caso de los romanos manejaban la adopción distinto de como la manejamos hoy día. Porque hoy día una familia que va a adoptar un hijo está pensando en el bienestar del hijo. Lo hace por amor al hijo, para darle al muchacho un hogar y un mejor ambiente. Pero en el ambiente romano no era así. La adopción era un principio del padre, no del hijo. Era el padre quien decidía. No se adoptaban niños, se adoptaban adultos, y la razón de la adopción era que ese adulto pudiese heredar y continuar el legado que su padre le iba a dejar.
O sea que la adopción no tiene que ver con nosotros. La adopción tuvo que ver con Dios. Dios fue el que decidió. Dios fue el que decidió y fue Él mismo el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tuviésemos un propósito. Y una última cosa que me llama la atención de Simeón desde esta tercera perspectiva de la confianza es que Simeón descubre lo que después, posteriormente, San Pablo va a desarrollar. Y es que la salvación es un asunto que no era parte, no era herencia solamente de un pueblo, porque dice que Él era salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Es decir, la salvación, queridos hermanos, es de carácter universal, tanto para los judíos como para los gentiles. Nuestra confianza entonces debe estar, así como estuvo en el caso de este anciano venerable, en la promesa de parte del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor y debemos disfrutar plenamente de su relación, de su presencia. Reflexión. A diferencia de Simeón, quien tuvo a Dios en sus brazos, quien meció a Dios en sus brazos, nosotros no tenemos a Dios en nuestros brazos, sino a diferencia de Él, nosotros estamos en los brazos del Señor. Nosotros no lo cargamos a Él, Él nos carga a nosotros. Nosotros estamos en sus brazos. Isaías 66 dice que sobre las rodillas seríamos mimados, que así como aquel a quien consuela a su madre, nosotros recibiríamos consuelo de parte del Señor. Hermanos, qué hermoso privilegio estar en los brazos del Señor. Qué hermosa figura nos presenta Simeón aquí. Vale la pena confiar en el Señor. Y en estas Navidades 2024 debemos esforzarnos por identificar a Jesús. Es decir, que hay muchos adornos, muchas luces, mucho escenario, mucha, ¿cómo se llamará eso? Mucha fiesta. Hay, igual que debió haber en el templo, muchos peladitos, muchos niñitos allí siendo presentados. Pero él logró identificar cuál era el ungido del Señor. No te dejes arrastrar por fantasías, por vanidades ilusorias. La Navidad es una persona. Voy a repetirlo. La Navidad es una persona. Y ante esa persona, ese niño de Belén, no queda otra actitud que la que tuvo Simeón. Reverencia, alabanza, entrega, testimonio, convicciones, confianza, fe. La aplicación que quiero hacer en esta mañana para cada uno de nosotros es que Simeón, el nombre Simeón viene de un verbo hebreo en infinitivo que es el verbo lishmoa. Lishmoa es escuchar. Creo que Simeón desarrolló esto, el escuchar a Dios, el oír la voz de Dios. Por esa razón, Dios se pudo revelar de manera tan hermosa a Simeón.
y pudo ayudarle a identificar asuntos tan especiales. Por eso creo que Simeón es un ejemplo de todos aquellos que esperan al Mesías. En este caso, Él en su primera venida. En nuestro caso, a Él mismo en su segunda venida. Ya no vendrá como un niño. Ya no vendrá para ser presentado en el templo. Ya vendrá, como lo menciona Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Dios de toda la gloria. No dejes pasar esta Navidad sin lograr identificar a ese niño de la Navidad que se ha convertido en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro Mesías, en nuestro ungido. Y que puedas desarrollar con Él una relación de amor, una relación de pacto, una relación de intimidad. Te quiero invitar a que hoy tomes una firme decisión. La decisión de imitar a Simeón. La decisión de presentarte delante del Señor con tus credenciales. La decisión de mantener tus convicciones. La decisión de mantener tu confianza en el Señor. Tu fe puesta en las promesas que Dios ha traído a tu vida y en la certeza que el Señor estará contigo siempre. Ponte de pie conmigo y terminamos en un momento de oración. Quiero que inclines por un momento tu rostro. Cierra tus ojos para que no te puedas distraer. Y piensa por un instante en lo que hemos platicado de este personaje. Simeón, un hombre singular. El hombre que tuvo a Dios entre sus brazos. El hombre que meció entre sus brazos al Mesías. El hombre que mostró sus credenciales. El hombre que desarrolló sus convicciones. El hombre que puso en Dios su confianza. El hombre que pudo decir al final de sus días: ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Levanta tus manos al cielo por un momento y adora al que vive por los siglos de los siglos. Hoy celebramos que ese niño que fue presentado en el templo es nadie más ni menos distinto que el Dios a quien adoramos, del Jesús a quien amamos. Pídele a Jesús en esta hora que Él traiga convicciones profundas a tu vida, que Él te permita desarrollar una confianza a prueba de todo. Que Él, por el Espíritu Santo, Él te convenza
que más allá de las palabras, de las conductas, de las costumbres, la salvación es Él, es una persona, es Jesús. Señor, gracias. ¿Qué tal si haces una declaración conmigo en esta hora? Dile conmigo: Señor Jesús, muchas gracias porque me has permitido ver al ungido. Gracias porque estoy en tus brazos. Tengo confianza de que puedo ser despedido en paz porque mis ojos se han visto. Gracias por tu dulce compañía. Gracias, Señor. Señor, yo oro en esta hora por cada persona que está en este altar, en este lugar. Te ruego que a cada uno de nosotros, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, nos des, como a Simeón, la posibilidad de reconocerte y de identificarte en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, en medio de los problemas. Poder saber que eres tú y que vale la pena adorarte. Recibe nuestra gratitud y recibe nuestro amor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Ahora inmediatamente después estamos saliendo para distracción. Vamos a llevar unos mercados para que la iglesia rural de distracción pueda bendecir a sus participantes y a las personas que están con ellos allá. Los que quieran venir ya saben que son bienvenidos. Los que se quedan aquí o los que van, no se olviden que estaremos hoy en la novena de Jacqueline a las 6:30 de la